Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chicha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Esta obra es una obra capital dentro de la biografía poética de Pablo Neruda. Es una obra grandilocuente, monumental, ¿cierto?, que obedece a un plan propuesto por el poeta, ¿cierto?, por cantar en primer lugar la historia y la biografía del país, ¿cierto?, y que es un proyecto que rápidamente va como creciendo, ¿cierto?, y se va desplazando por el territorio, ¿cierto?, hasta querer nombrar y querer rehistoriar, volver a contar la historia, pero ahora de manera poética, ¿no?, de América. Aúna ciertas cosas que hasta ese minuto están viniendo un poco separadas. Neruda es un poeta que tiene, mientras escribe el canto, tiene entre 35 y 50 años, más o menos, y ha venido escribiendo poemas de corte más bien amoroso, pasó por un periodo en Oriente, más metafísico, y se encuentra con la Guerra Civil Española, que digamos hay un vuelco ahí hacia lo político. Y el canto general reúne la política y la poesía. Yo diría en un formato y en una magnitud nueva para lo que es la historia americana. En la edición chilena tiene 468 páginas, o sea, es más de lo que ha escrito Neruda en los 8 libros anteriores, digamos. El libro está dividido en 15 cantos que de alguna manera, no sé, está por ahí el canto general de Chile, que era el embrión del libro. Hay ciertas figuras que se rescatan ahí, figuras emblemáticas como por ejemplo de la nación mapuche, como Lautaro, por ejemplo, como Caupolicán, ¿cierto?, que son como las figuras de la resistencia, se podría decir, de la guerra de Arauco, ¿no? Y al mismo tiempo esto va acompañado como de una naturaleza exuberante, ¿cierto?, que sería también como parte del plan de cantar una América que también se manifestaría a través de su naturaleza, ¿no? No solamente a través de sus personajes históricos, ¿no?, sino que también una naturaleza que también es protagonista, se podría decir, del paisaje poético, histórico de América. Nosotros pensamos lo que han sido los grandes cantos épicos de algunos pueblos. Estoy pensando en la Ilíada, la Odisea, en el Cantar de Roldán, y no creo estar exagerando en pensar que el canto general, no solo para Chile, sino para un continente, representa una oportunidad de encuentro con la historia, con el arraigo cultural, botánico, histórico, que no ha sido contado. Y en 1950 aparece el canto general en México, una obra hermosísima, tapadura, verde, empastada en verde, y con grabados de Siqueiros, de Diego Rivera, y que además viene con los nombres de las personas que suscribieron, digamos, que aportaron monetariamente para financiar la edición, ¿no? Una larga lista de intelectuales, artistas, como Frida Kahlo, como Carlos Monsiváis en México, y también de otras latitudes, ¿no? El Partido Comunista decide imprimir una versión chilena del libro. Se hace también en condiciones complejas, porque el libro es grande, es un libro, digamos, voluminoso, de más de 400 páginas, y los que trabajan ahí son muy pocas personas. Los que tienen que hacer la linotipia, digamos, hacerla. Estamos hablando de un periodo predigital, ¿cierto?, en que no se trabaja en un computador, sino que se arman las matrices para hacer la impresión del libro, y todo eso se hizo en diferentes lugares, en un periodo relativamente corto y exitoso, pero fue muy complejo. En Chile se hicieron 5.000 ejemplares del libro.
5.000 ejemplares de un libro de 27 centímetros, un libro es un formato grande, etcétera. Entonces hay un montón de complicaciones relativas a la escritura, a la edición y a la impresión del libro, que son realmente impresionantes de cómo se logró. En aquel momento era muy fácil que Investigaciones siguiera la pista de las imprentas de acuerdo a algunos detalles, digamos, de impresión, y para el libro se desempolvó una linotipia, digamos, que estaba guardada 40 años. Hay un montón de detalles que hacen que la edición del libro, además, como objeto, formalmente, sea de una valentía, de un arrojo enorme en aquel minuto. Y bueno, ese ejemplar que tienen ustedes es uno de esos 5.000 impresos en Chile, como dices tú, con pie de imprenta falso. Me encontré con una encuadernación muy particular, no correspondía a la encuadernación original del libro, que era en rústica, y cuando llegó a mis manos tenía una encuadernación de tapa dura, pero como decía, hecha con materiales que no eran favorables a la conservación. Y esto generó que el libro estuviera muy deteriorado, tanto en su encuadernación como en su interior el papel, sobre todo las primeras hojas, que estaban muy deterioradas en sus bordes y también desprendidas del cuerpo del libro. Había que, por otra parte, restaurar el papel, y eso era ya como un trabajo distinto, de por sí mucho más largo, más riguroso. Eso ya era una gran intervención, el papel no se podía dejar como estaba para poder incluirlo dentro del libro, entonces se hicieron procedimientos de restauración de papel como la laminación, la unión de rasgados, utilizando papel japonés, metilcelulosa, materiales muy en consonancia con la conservación del libro. En todo proceso de restauración, sobre todo cuando uno trabaja con un libro valioso, se genera como un vínculo muy, muy particular, que es darle como tiempo y espacio al objeto de que hable un poco y que manifieste las necesidades que tiene. El resultado final del libro abarcaba, por una parte, la estética de la encuadernación rústica original, con el paso de la encuadernación que había tenido provisoria, que era de tapa dura, y la encuadernación final que se le hizo fue como que buscó un poco incorporar esos dos estadios del libro. Tenía cosas particulares como los grabados, tenía unos grabados muy bonitos, y también una fotografía al final del libro, que en este caso era la imagen de Pablo Neruda con su esposa de entonces, Delia del Carril. Y al parecer, viendo otras ediciones similares, ese libro tenía otras fotografías, entonces como que quizás que contara con esa imagen, no con otra, lo hacía como especial. El 40, Neruda se va como cónsul a México, y la estadía en México le cambia la perspectiva. En México Neruda viaja a Guatemala, empieza a interesarse por los mayas, por los aztecas, toma conciencia de algo que antes ha intuido pero no ha visto, ahora lo ve, lo percibe, digamos, ve el talante de los pueblos prehispánicos, y cuando vuelve desde México el 43, hace todo un recorrido por Colombia, por Perú, hay una lectura en la Universidad de San Marcos, en Lima, en el año 43, que es muy famosa, digamos. Vargas Llosa está ahí joven y recuerda esa lectura de Neruda en la Universidad de San Marcos. Y en ese regreso Neruda viene visitando lugares, pasa a Machu Picchu, el 43, no escribe obviamente el poema inmediatamente, pero pasa, mira, está mirando, está oliendo algo que intuye muy importante. Y eso va a volcarse en el libro. Entonces, el Canto General de Chile pasa a ser un capítulo y abandona la idea de escribir un libro sobre Chile y comienza ya a articularlo como una pieza americana mayor. Sin lo que ocurre con González Videla y la persecución del Partido Comunista, tal vez no estaría el que despierte el leñador, digamos. Hay circunstancias políticas muy concretas que
que van derivando también en características del libro que, claro, una obra la ve y dice, ah, pero esto estaba calculado desde siempre. Y no es así. Fue armándose de alguna manera porque ocurrieron situaciones, digamos. Ya no bastaría una simple expresión, ¿cierto?, de una emotividad o de una sentimentalidad, ¿cierto?, que era como creo yo, la imagen clásica de la figura del poeta, que el mismo Neruda explotó, ¿no?, con su sombrero, alón, ¿cierto?, y su capa, ¿cierto?, que es como una figura más bien como de un sujeto romántico, melancólico, ¿cierto?, retraído, ¿no? Entonces, al parecer ahora el poeta tendría otra misión, ¿cierto?, que es la de incidir en el plano de lo social, ¿cierto?, en el plano político, con su arte, ¿no?, con sus materiales. Entonces yo creo que Neruda asume esa función, la tiene súper clara y creo que se aboca a ello con decisión y con una pasión desenfrenada, ¿no? Con la pasión que le conocemos a Neruda en sus textos, ¿no?, que siempre fue muy, muy apasionado y muy claro para transmitir sus imágenes y sus ideas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con una función de relevar desde el punto de vista estético esta idea de la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, de imprimir, ¿cierto?, a través de una épica, ¿cierto?, el carácter autónomo y propio de las naciones americanas, ¿no? Este libro también es súper importante, creo yo, para dar cuenta de un incipiente mercado editorial latinoamericano que se empieza a dar con mucha fuerza en los años 40, ¿no? En los años 40, por ejemplo, empiezan a aparecer editoriales culturales, como el Fondo de Cultura Económica en México, ¿no?, editorial universitaria en Chile, por ejemplo, por nombrar dos. Un caso que me parece súper importante es que Neruda firma un contrato con Editorial Losada en el año 54, si no me equivoco, cuando publica Las Odas Elementales. El siguiente libro lo publica en Buenos Aires, ¿no? Y a partir de entonces, con Losada, Neruda va a publicar un libro anual, prácticamente hasta su muerte, ¿no? O sea, casi durante 20 años, ¿no?, publica un libro anual que va entre libros nuevos o reediciones o antologías u obras completas, ¿no?, que también lo sitúan a él dentro de un mercado editorial que está permanentemente en las vitrinas, ¿no? Eso también motiva traducciones, ¿no?, y creo que después eso lo va a llevar, digamos, a la obtención del premio Nobel. Amo Valparaíso cuanto encierras y cuanto irradias, novia del océano, hasta más lejos de tu nimbo sordo. Amo la luz violenta con que acudes al marinero en la noche del mar, y entonces eres rosa de azahares, luminosa y desnuda, fuego y niebla. Que nadie venga con un martillo turbio a golpear lo que amo, a defenderte. Nadie sino mi ser por tus secretos, nadie sino mi voz por tus abiertas hileras de rocío, por tus escaleras en donde la maternidad salobre del mar te besa, nadie sino mis labios en tu corona fría de sirena, elevada en el aire de la altura, oceánico amor, Valparaíso. Que se entienda, te pido, puerto mío, que yo tengo derecho a escribirte lo bueno y lo malvado, y soy como las lámparas amargas cuando iluminan las botellas rotas. Bello, bello ejemplar.